bolsa de agua en esa zona. Es una información también de última hora. Hacemos una mínima pausa en esta información sobre el temporal que seguiremos relatando, pero antes vamos con otra noticia también de interés para nuestro país. Nos vamos ahora en directo hasta Londres, donde el Parlamento británico ha obligado al gobierno de su país, a su gobierno, a hacer público un informe elaborado por el propio Ejecutivo sobre las consecuencias del Brexit para su economía y que no son muy halagüeñas, precisamente. Miguel Ángel Idígoras, buenos días. ¿Qué dice en líneas generales ese informe gubernamental? Bueno, este informe efectivamente es un informe secreto que el propio Parlamento ha obligado a que se publique, se llama Yellowhammer. Y lo que viene es a describir un escenario hipotético, hay que hablar siempre hipotéticamente, es decir, un escenario en el que no se hubiesen adoptado medidas contra un Brexit duro. Lo que viene a decir es la sensación de caos que viviría el Reino Unido si efectivamente se saliera de una manera abrupta de la Unión Europea. Sobre todo lo que habría es graves consecuencias para el transporte por carretera. Muchos de los camiones que cruzan el Canal de la Mancha, bien en ferry o bien a través del Eurotúnel, pues tendrían que soportar largas colas e incluso retrasos de hasta 2 días como consecuencia del incremento de los controles aduaneros. ¿Eso qué afectaría? Pues lógicamente al suministro de muchos productos alimenticios perecederos, incluso a medicamentos. Se encarecería la electricidad, se encarecería la energía, también la gasolina. Esto podría suponer que pudiera haber manifestaciones, que pudiera haber ciertas algaradas en la calle, viene a decir el gobierno, y eso supondría también que habría que tener mayor presencia policial con todo lo que ello conlleva. Se habla incluso de que podría haber una recesión económica en el país, es decir, graves consecuencias en general como consecuencia, diremos, de la salida no pactada de la Unión Europea. También para Gibraltar contempla el estudio que podría haber largas colas en la verja de hasta 4 horas como consecuencia del incremento de los controles, y esto incidiría lógicamente también sobre muchas de las personas que trabajan a ambos lados, que trabajan o que cruzan la línea hacia Gibraltar, de muchos de los turistas que pasan unos días también en Gibraltar, a muchas de las empresas que están allí. En definitiva, es un informe en el que, como decimos siempre, es una cuestión hipotética, es decir, es un escenario en el que no se contemplará ninguna medida en el caso de un Brexit abrupto. Y esto es un informe que lo tenía el gobierno británico, pero que el Parlamento efectivamente antes de su cierre exigió que se hiciera público. Ahora, bueno, vamos a esperar a la semana que viene exactamente qué es lo que ocurre, porque un poco está todo en el alero del Tribunal Supremo del Reino Unido. Como sabemos, esta semana la Corte de Apelación de Escocia ha dicho que el cierre del Parlamento por parte de Boris Johnson, por parte del gobierno, es ilegal, pero bueno, hay varios recursos. Ahora es el Tribunal Supremo, como decimos, quien tiene que dictaminar, y veremos si el próximo martes, miércoles, se espera qué es lo que dicen al respecto, porque o dan la razón a Boris Johnson y entiende que ha sido una medida, una argucia legal, pero una medida legal en cualquier caso, o en definitiva que ha sido ilegal. Y si es así, pues lógicamente la oposición, sobre todo la oposición laborista, va a exigir la reapertura del Parlamento antes del 14 de octubre, que es lo que en un principio está previsto. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta información completa sobre ese informe. Con especial preocupación se contemplan las consecuencias del Brexit en Gibraltar. Saludamos ahora a su ministro principal, Fabián Picardo. Muy buenos días. ¿Más o menos preocupado tras la publicación de este informe del gobierno británico? Buenos días, Javier, y gracias por la oportunidad de explicar a tus telespectadores de que ese informe del gobierno británico, en la parte que conlleva información sobre Gibraltar, es un informe que ha preparado el gobierno de Gibraltar. Esa información fue proporcionada desde Gibraltar, pero cuando nos abocábamos a una salida abrupta el 29 de marzo. Desde entonces se ha hecho muchísimo trabajo, aunque ese reporte salió en un periódico de gran tirada del Reino Unido, el Sunday Times, en agosto. Muy bien, el informe es lo que decía. Dicen en el texto que también acusan a las autoridades de Gibraltar. Usted me decía que el informe, la base es el que han redactado ustedes. Sin embargo, uno de los puntos de este informe del gobierno, del Ejecutivo británico, dice que las autoridades gibraltareñas no han preparado aún ni las infraestructuras ni las leyes necesarias ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. ¿Esto es así? ¿Se han puesto ustedes en modo de que el Brexit sea no blando sino duro? Bueno, vamos a ver, eso es lo que nosotros le decíamos directamente al gobierno del Reino Unido antes del 29 de marzo, cuando no pensábamos que habría un Brexit duro. Nosotros no queremos un Brexit duro, pensamos que es una cosa mala para el Reino Unido, para Europa y para Gibraltar y para el campo de Gibraltar, pero cuando el señor Johnson ha entrado en el gobierno del Reino Unido tenemos que prepararnos para un Brexit duro que se aboca ya el 31 de octubre, aunque el Parlamento británico ha dicho que debe de pedir una extensión, y entonces desde entonces ya se han comenzado los trabajos de infraestructura, etcétera, pero todos esos trabajos, etcétera, no serán necesarios
si Reino Unido, España y Gibraltar sabemos lidiar las posibilidades que el Brexit duro nos presenta para que se conviertan en oportunidades y no dificultades. El gobierno de Gibraltar no va a crear ninguna dificultad en la frontera, ni para ciudadanos británicos o de otras nacionalidades europeas, o incluso para los trabajadores transfronterizos que entran y salgan de Gibraltar. No tenemos por qué tener esas dificultades en la frontera. Problemas para los españoles en Reino Unido, pero también, por lo que se comenta, para cerca de 300.000 británicos que residen en España, en nuestro país. En vista los problemas también para Gibraltar, usted nunca ha sido muy partidario de este referéndum, ¿verdad? No, vamos a ver, yo no soy partidario para nada del Brexit. El 96% de la población de Gibraltar votó por permanecer en la Unión Europea. No nos gusta la manera que la Unión Europea, la Comisión en particular, ha tomado posiciones que han sido partidistas en relación al tema de Gibraltar desde la mañana después del referéndum, cuando salió el resultado negativo para permanecer en la Unión Europea. Pero Gibraltar fue la parte del Reino Unido que más votó por permanecer en la Unión. Yo creo que todavía quisiéramos permanecer en la Unión Europea y quisiéramos que el Brexit se convirtiera solamente en una pesadilla. Una última cuestión. Hay una forma de arreglarlo todo esto del Brexit, porque esto del Brexit pinta mal, sobre todo para su conexión con la Unión Europea. Una forma quizá de no tener problemas y seguir anclados en la Unión Europea es volver a formar parte de España, de este país. Eso no va a ocurrir nunca porque no es el deseo de la población de Gibraltar, pero sí somos un socio fiable para cualquier acuerdo que se pueda llegar en este momento difícil del Brexit. Lo hemos demostrado en relación a los memorándum que son parte del acuerdo de retirada, que aunque aún no son vinculantes porque el acuerdo no ha entrado en vigor, Gibraltar ya demuestra que estamos dispuestos a cumplir lo que serían nuestras obligaciones si entraran en vigor. Y creo que por ahí pasa el futuro, de ser socio y de tener buenos pactos que sean en beneficio de las poblaciones de ambos lados de la frontera. Hoy voy a ver al alcalde de la línea de la Concepción, que es un gran socio. Tenemos una relación simbiótica entre Gibraltar y la línea, y el futuro no es hablar de temas de soberanía, que son temas medievales de hace muchos siglos, es hablar de una relación de respeto, de hermandad y de buena vecindad. Efectivamente, la buena vecindad con o sin verjas, pero sí puede ser sin verjas y formando parte de Gibraltar de España, como fue toda la vida hasta hace 300 años. Así se lo tenemos que comentar. En cualquier caso, queremos, y es lógico que usted lo vea de otra manera. Bueno. Muchísimas gracias. No vamos a entrar en debate. No estoy de acuerdo. Además, ya sé que no está de acuerdo. Pero es que tenemos un día hoy muy complicado con el temporal. Tenemos entrevistas pendientes, conexiones. En cualquier caso, Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, sí quería agradecerle su amabilidad por estar con nosotros aquí en la televisión pública española. Gracias. Bueno, enseguida vamos con más entrevistas, con más...